Hola, tu mensaje, bienvenidos, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos y darse un tiempo para escuchar este mensaje. Hoy va a platicar Sam con nosotros y tiene el mensaje preparado para nosotros, espera en Dios. Creemos que va a ser de mucha bendición y pues la verdad nos da gusto que compartas con nosotros. Sí, no, la verdad es que a mí me da mucha emoción estar aquí contigo, con todos ustedes, compartiendo un poquito acerca de pues lo que Dios ha hecho en mi vida, pero también algo que siento que todos experimentamos en algún punto de nuestra vida, ¿no? La espera. Esperar, ¿no? O sea, es que sí, está en todo, hasta tu orden en Rappi, tu orden en Uber Eats, que si pediste un Uber, que la fila de las tortillas, y en cosas cotidianas de nuestra vida como en temporadas difíciles y complejas, ¿no? Tanto esperar a lo mejor por algún diagnóstico o alguna noticia o si te aceptaron en el trabajo. Exacto, justo, una entrevista, hasta para la universidad. Ajá. Si te aceptaron o no en la universidad. Sí, sí. Son cosas muy reales que siento que totalmente a todos nos pasan. Y yo quería como pues platicarles a todos un poquito de justo una temporada de espera en la que yo estuve todo un año, que fue entre el año pasado, no, yo creo que más de un año, como un año y medio entre el año pasado y este año, en el que pues creo que algo muy importante para mí siempre ha sido la parte de mi llamado. Y hubo un tiempo en el que yo estuve muy activa en la iglesia, que, o sea, era, ¿cómo se dice la expresión? El arroz de todos los moles. Ahí amanecías y te ibas hasta el último. Sí, o sea, yo abría, tenía la llave. No, pero, pues sí, o sea, estaba en todos lados y estaba haciendo de todo, y en pandemia la verdad es que sentí que había llegado como hasta cierto punto en una temporada en ciertas áreas y dejé de hacer casi todo y solo empecé a servir como en una área y a partir de ahí como que entré en una temporada de pausa y descanso, lo cual también necesitaba, pero hubo un punto en el que la verdad es que yo dije, ok, Dios, pues ya descansé. Qué bonito se siente no hacer mucho. Lo disfruté. Ya fue mucha espera. Ya fue mucho. Sí. Y llegó un punto en el que dije, ok, pues ya estoy lista. O sea, ya quiero hacer más. Yo sé que tú has depositado un llamado en mí y siento que estoy lista para ya empezar a hacer más con lo que tú me has dado, ¿no? Y así estuve. O sea, así estuve como un año y medio en el que platicaba con Dios, oraba a Dios y le decía, pues muéstrame cuál es el siguiente paso. O sea, yo sé que hay más, pero no sé qué es ese más. Muéstrame cuál es el siguiente paso. O sea, más de simplemente estar involucrada en la iglesia a full. No, más de, o sea... Me perdí un poquito en esa... Sí, o sea, como de... Solo estaba yo haciendo una cosa. Ok. Y yo sabía que, o sea, antes yo también estaba como con grupos, con personas. ¿En la iglesia? Ajá. Tu espera era en un área y querías involucrarte en otras. Pues como que sentía que mi llamado estaba en pausa y ya. que no estaba haciendo nada. Aunque estabas involucrada, como que no sentías gran cosa. Sí, porque no era como... Era un servicio de una vez al mes. Ya. Entonces como que la verdad como que de estar haciendo mucho pasé a estar haciendo muy poquito. Y yo sabía, porque hace muchos años Dios me había revelado parte de mi propósito. Y yo lo sentía en mi espíritu que había algo más. Ajá. Y entonces yo empecé a orar y le empecé a decir a Dios como de, ahora qué sigue, ¿no? O sea, estoy lista, estoy dispuesta, estoy disponible, tienes mi tiempo, te lo doy. ¿Qué sigue, no? O sea, incluso habían veces en las que pues me acercaba a mis líderes o me acercaba con mis pastores y les comentaba, y muchas veces me decían como, ay, sí, pero no pasaba nada. E incluso muchas veces pasaba que yo estaba orando y no escuchaba nada, o sea, no sentía nada, no escuchaba nada, y es muy extraño porque nosotros a veces escuchamos testimonios y de cómo oramos a Dios y tenemos respuestas inmediatas, o cómo hubieron personas que tuvieron respuestas inmediatas, pero van a haber veces en las que genuinamente pasa que tú oras, tienes tu tiempo con Dios y sientes como que no sucede nada. Ajá, y que no escuchas una respuesta de Dios, o
no es como tal como que a la mañana siguiente algo pasa y alguien te manda un mensaje y se abren las puertas y alguien llega a tu casa, no. Muchas veces en nuestra relación con Dios van a haber tiempos en los que no vamos a escuchar absolutamente nada. Y eso no significa que Dios no esté ahí contigo presente en esa temporada de espera, sino que a veces nosotros esperamos que las cosas pasen así sin entender los tiempos de Dios. Y que a lo mejor no es que Él no vaya a cumplir la promesa que te dio. Pero no es como nosotros pensamos que la va a cumplir, ¿no? Exacto, ni en el momento en el que pensamos que lo va a hacer. Entonces, en ese año y medio en el que yo estuve orando, no pasó absolutamente nada. O sea, en el sentido de que pues no, o sea, como que no era como que ya me encontrara siendo pastora, líder, lo que sea, no. Pero lo que sucedió es que cada vez que oraba, lo único que escuchaba era que Dios me decía, yo estoy contigo. Y al principio yo decía, pues sí, Dios, o sea, tú estás conmigo y lo sé, y gracias. Pero luego, o sea, direccióname. Y ya después, con tiempo y con otra perspectiva, empecé a pasar de una temporada de frustración en que sentí que no estaba avanzando, en el que sentí que no estaba haciendo nada, en el que incluso sentía que no estaba corriéndose mi llamado, que estaba en una pausa, a verlo de otra perspectiva y decir, wow, o sea, qué valioso es que lo que Dios me estaba diciendo y reafirmando es que Él estaba conmigo, aún en una temporada de silencio, en una temporada de pausa. Y en ese momento como que no lo veía yo así, pero cuando me di cuenta de eso dije, pues es todo lo que necesito al final. O sea, a veces, no sé, pensamos que tenemos ciertas metas, ciertos sueños y queremos verlos cumplirse, queremos verlos realizados, pero a lo mejor lo que quiere Dios es que entendamos y que volteemos a verlo a Él y que nos enfoquemos en Él más que en la meta, más que en el sueño, más que en ese anhelo que tenemos, ¿no? Más que en ese trabajo que esperamos, más que en esperar en entrar a esa universidad, más que el decir, wow, o sea, ya soy líder de tal cosa, o cualquier situación en la que nos encontremos, ¿no? O hasta incluso el estar soltero y anhelar un matrimonio, ¿no? Como que acordarnos que dentro de ese tiempo entre la promesa, entre que se nos da una promesa y que se cumple la promesa, no es que no está sucediendo nada, sino que Dios está ahí con nosotros. Y es más, ese tiempo en el que pasa la espera es en el que más trabaja con nosotros. Y yo lo viví. Y ahorita les voy a contar porque les digo que yo lo viví en ese aspecto en el que yo creo que si Dios me hubiera dado lo que yo le estaba pidiendo en el momento en el que yo empecé a orarlo, no hubiera pasado por muchas cosas que me hubieran llevado a una madurez distinta o hasta incluso a yo trabajar en áreas en mí misma que a lo mejor en ese momento yo no estaba lista para recibir algo, ¿no? Sí, claro. Y algo que me encanta es un versículo en Isaías 40, desde el 29 al 31. Dice, Él da poder a los indefensos, fortaleza a los débiles, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, los hombres jóvenes caen exhaustos, en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto y como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Y a mí algo que me encanta de este versículo en específico es la parte en la que dice que Él da fortaleza a los débiles. Hay otra versión que dice, aquí la tengo, dice... Aquí dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y a mí me gusta mucho esta frase es la Reina Valera, porque habla acerca del tiempo de espera y habla no de que cuando tú te encuentres corriendo, no cuando tú te encuentres haciendo, sino que cuando tú te encuentres en ese tiempo de espera es en donde Dios te va a fortalecer. Porque antes de darte algo, Él te va a preparar y Él te va a equipar y te va a dar nuevas fuerzas para poder recibirlo. Está increíble esa perspectiva. Sí, y la verdad es que esto a mí me animó un chorro porque dije, claro, o sea, tiempo de espera no es igual a
tiempo desperdiciado, no es a tiempo en el que no está pasando nada, sino a lo mejor sí está habiendo movimiento, pero no la forma en la que tú lo pensabas, pero sí está habiendo movimiento, sí está sucediendo algo, Dios se está moviendo, haciendo está algo. Increíble. Ajá. O sea, lo que estás ahorita diciendo me encantó porque siempre pensamos que esta fuerza que viene de Dios va a ser en medio de una acción o de algo que requiera fuerza. Sí. Pero dice el versículo, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, esa perspectiva está increíble, ¿sabes? Porque más que nada es como entender que en tiempos de espera Dios viene y da esa fuerza, y a veces nada más lo queremos pues pensar hacia las acciones, y pues el hilo y el gran problema de muchos de nosotros como cristianos y no cristianos es creer de que el hacer es lo que nos hace o da todo lo que nos ha dado Dios, pero si incluso lo vemos con ese simple versículo, no hay nada de acción en ese versículo, solamente es esperarlo. Y la fuerza en medio de un no está esperando Dios que hagas algo más que esperes, ¿no? Sí, totalmente, eso. Y siento que justo te cambia el chip de tu perspectiva, de que esa temporada de espera no es un tiempo desperdiciado. No porque no hayas llegado a la meta, no porque a lo mejor estés buscando trabajo y todavía no tengas un trabajo, significa que Dios no está contigo y que Dios no te está dando esas fuerzas que necesitas para lo que viene, ¿no? Y hay dos historias en la Biblia que a mí me gustan mucho, y que eso es algo que me encanta de la Biblia, que la verdad es que también podemos voltear a ver historias reales de personas en las cuales Dios también hizo algo, Dios también se estuvo moviendo, y hay dos personajes en específico que a mí me encantan, creo que todos los conocemos. Seguramente sí. Y yo, Jonás, no, o sea, sí conocemos a Jonás, pero Jonás no. Pero no es Jonás. Y una es la historia del rey David, que creo que todos lo conocemos, incluso personas que no conocen de Dios han escuchado algo del rey David. Y algo que me impresiona mucho de su historia es que Samuel fue y lo ungió como rey cuando él todavía era un niño. Nunca en la Biblia nos dice a qué edad fue, pero leyendo un poquito del contexto se estima que era entre los 10 y los 15 años de David. O sea, era todavía un niño. Y después vemos igual en 2 de Samuel, creo que es en el versículo 5:4. Ahí ya nos habla de la edad que tenía David cuando fue coronado como rey, y dice que tenía 30 años. Si decimos que cuando fue ungido tenía entre 10 y 15 años, mínimo debieron de haber pasado 15 años o 20, entre que, 15 años o 20, entre que se le dio la promesa y se cumplió la promesa en su vida. Y tú dices, wow, o sea, David fue rey, pero ¿qué pasó? O sea, nunca nos detenemos a ver fue rey, pero pasó, o sea, pasó 15 años, pasaron casi 20 años, entre que Dios le había prometido algo, y a lo mejor David, pudimos haber leído un David frustrado, de que wow, o sea, yo ya soy rey, ya me ungieron rey, me profetizaron esto. O ya estoy impaciente, ¿no? Como que no veo nada, no veo la corona. Sí, hasta hubiera dicho como de, no, pues ¿para qué lucho con Goliat si yo ya soy rey? Y no. En cambio vemos a un David que en ese proceso de esos años Dios tuvo un proceso con él, Dios lo maduró, Dios lo llevó por ciertas cosas que a lo mejor si no hubieran pasado él no hubiera sido el rey que Israel necesitaba. Entonces ahí vemos a una persona que ubicamos, pero que pasó por un tiempo de espera bastante largo. Sí. Y luego nosotros esperamos un año. Y nos frustra ese año. No, nos frustramos cuando el internet está lento. Sí. O no hay, ¿no? Y es como de ching. Pero sí pasa. Sí. Y sí, justo hasta en cosas cotidianas, es que tienes toda la razón. O sea, nos frustramos cada vez más rápido de no ver algo hecho realidad. Y no sé, yo me pongo a pensar, o sea, si Dios ahorita me dijera, en 20 años te vas a casar, yo diría, wow, Dios, es mucho tiempo. Ojalá no lo que sé. no. Sí, ojalá que no, Dios. Pero es mucho tiempo. Y
Y David esperó esos 15, 20 años para ser rey. Y lo hizo de la mejor manera. Sí. Y también, por ejemplo, tenemos otra historia como la de José, en la que ahí dice igual en Génesis 37, que José tenía 17 años cuando estaba en Canaán con sus hermanos. Y cuando, igual en Génesis 41 dice que cuando José, esto también me llamó mucho la atención, porque cuando José fue a servir en la casa del faraón y fue colocado como el segundo por debajo de él, igual dice la Biblia que tenía 30 años. Wow. Y yo, wow, es que los dos tenían 30 años. O sea, yo, ¿qué pasará a mis 30? ¿Qué sucede a nuestros 30? Ya sé. Pero me llamó mucho la atención porque José también, o sea, Dios le había dado sueños muy literales, revelaciones en sueños a sus 17 años y hasta sus 30 años las vio cumplidas. Sí. Y a mí esto como que lo leo y me anima mucho porque digo, wow, y yo frustrándome un año y medio por no ver a lo mejor una respuesta inmediata de Dios en algo que yo estaba orando. Cuando vemos en la Biblia que Dios sí tiene promesas para nosotros, pero a lo mejor el tiempo entre que te da la promesa y lo cumple va a ser más largo, más corto de lo que esperas, pero eso no significa que Él no lo va a hacer o que no va a estar ahí contigo. Y no sé, a mí me anima mucho porque digo, wow, o sea, no tengo nada de por qué quejarme. Y a lo mejor nosotros nos encontramos en situaciones cotidianas a diario, ¿no? Cotidianas a diario. Sí. En donde estamos esperando a lo mejor resultados de algún diagnóstico, a lo mejor alguna situación en casa con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros padres. En la escuela, yo me acuerdo que cuando iba a entrar a la universidad, yo estaba en una temporada de incertidumbre en donde no sabía si iba a entrar a la universidad o no. Y a lo mejor suceden estas cosas en nuestro día a día, pero no significa que porque no sepamos cómo va a pasar o cuándo va a pasar, que Dios no esté ahí con nosotros, ¿no? Sí, es cierto. Ay, pues muchas gracias, Sam, estuvo increíble. Gracias por compartir pues esto, creo que es un buen ánimo, esto de las fuerzas, pues justo cuando estamos esperando, a lo mejor la fuerza que Dios nos da en esa espera es como este ánimo de saber que puede ser en un tiempo muy diferente al que pensábamos. Sí, está increíble, muchísimas gracias. No. ¿Hay algo más de la espera de Dios que quieras decir? Porque es... Yo tengo muchas cosas que decir. Creo que les recomiendo mucho también acompañar su tiempo de espera, de no se olviden de leer la palabra, porque ahí se encuentran estas verdades a las cuales nos podemos aferrar. Y también, por ejemplo, hay una canción que a mí me ayudó mucho, que de hecho escuché todo el tiempo, que es Wait on You, de Elevation Worship con Maverick City. Justamente habla acerca de la espera y como mientras tú estás esperando, Dios sigue obrando. Entonces, ahorita que mencionas esto, el mensaje que compartimos antes de grabar de ahorita, mencionaba de cómo es tan importante alinear nuestro corazón a la verdad. Y ahorita que dices, pues les recomiendo un buen leer la Biblia, pues es justo eso, porque en medio de la espera nuestro corazón puede decir 1000 cosas y nos lleva por 1000 caminos y nos hace sentir de 1000 maneras. Y hace que perdamos la fe y la esperanza en algo que Dios ya prometió. Entonces, el leer la Biblia también se lo recomendamos. Sí, totalmente. Y nos lo recomendamos a nosotros porque sin ella y sin esa verdad no llegarían esas fuerzas y esos recordatorios de que Dios está con nosotros y que la espera es buena y que Dios no va a dejar de cumplir su promesa. Totalmente. Sí, muchísimas gracias, Sam. Y muchas gracias por haber escuchado el mensaje, los amamos mucho y de todo corazón anhelamos que pues Dios nos dé fuerzas a todos nosotros en medio de cualquier situación que estemos viviendo y cualquier espera, sea como sea, cualquier rostro que tengas espera en nuestras vidas. Gracias. No, gracias. Bye. Bye.